seguimos avanzando con lo que es naturalmente sobrenatural y esta vida de reino en nuestra vida, cómo alcanza la vida del reino nuestra vida. Y quiero hablar de dos cosas fundamentalmente. Uno tiene que ver con nosotros, con nuestra propia vida, y lo que es la acción del reino sobrenatural en nuestra vida, pero también provocando en nosotros esa acción de poder llevar esta vida sobrenatural hacia la batalla, hacia la guerra que tenemos contra el reino del enemigo. Eh, un principio fundamental de lo naturalmente sobrenatural, un principio fundamental de lo que es la vida de reino, tiene que ver con la activación de la acción del Espíritu Santo, de la acción de las verdades bíblicas, de las verdades de la palabra de Dios en lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos no es para nosotros, sino que es para enfrentar, confrontar al enemigo, su soberanía sobre el mundo y generar este conflicto que hay respecto a los dos reinos, reino de Dios, reino del enemigo. Y como decía Gálatas 4:4, como dice con los primera perdón, Colosenses capítulo 1 versículo 13, en que habla acerca de la manifestación del reino en Jesús, en el cumplimiento del tiempo, vino Jesús y comienza esta batalla entre el reino de Dios y el reino del enemigo. Pero llevando esta verdad sobrenatural a nosotros, hay un principio que es una verdad que nos permite vivir nuestra vida tranquila y confiadamente, no tranquila en nosotros mismos, en el control que tengamos de la vida, de las circunstancias, ni nuestras capacidades, no en la estabilidad que nos pueda brindar la sociedad, sino que tiene que ver en dónde nosotros tenemos puesto nuestro corazón. Y hay una verdad que es fundamental. Años atrás yo estaba viviendo un conflicto entre lo que yo estaba haciendo y la realidad que estaba viviendo. Vale decir, yo necesitaba trabajar para poder tener lo necesario para la familia, pero me era difícil porque a su vez estaba trabajando en la iglesia como pastor. Entonces se generaba este conflicto y a qué yo le daba más valor, en qué yo me podía poner o enfocar con mayor fuerza para poder generar lo necesario. La iglesia no podía cubrir las necesidades completas que yo tenía. Asumiendo esa verdad, oraba a Dios y le decía, Dios, ayúdame, dame sabiduría para entender qué hacer. Y una verdad que vino a mi vida y que ojalá también te pueda ayudar a ti, es escuchar la voz de Dios claramente, como quien habla a alguien o como quien te habla y tú le escuchas, escuchar su voz. Y me dijo lo siguiente, ocúpate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. Y eso trajo tanta paz a mi vida. Y no solamente eso, sino que me ayudó a enfocar mis energías y mis fuerzas. Y quiero hacerte el desafío. Y esto es lo que quiero compartir contigo también como lo sobrenatural del reino de Dios, afectando tu vida directamente. Y, esto es importante. El reino de Dios tiene la capacidad, tiene la habilidad y tiene el poder para suplir todo lo que nosotros necesitamos para hacer bien nuestro trabajo en lo que significa el reino de Dios. Y esto no tiene que ver porque alguien sea pastor o porque yo sea pastor, y esto lo habló Dios conmigo, tratando mi vida directamente en el pastorado. Esto tiene que ver con todos, es transversalmente a sus hijos. Y quiero comenzar mencionándote dos pasajes que son fundamentales y yo sé que tú los conoces. Y para mí también son vitales y de tremenda importancia. Y tiene que ver con el reino sobrenaturalmente natural en tu vida. O el reino de Dios naturalmente sobrenatural. Dice en el libro de Salmos, en el capítulo 37, el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino,
confía en Él y Él actuará. Esa es una realidad, no es una posibilidad. Él va a accionar, Él va a accionar. Descuida. Continúa el pasaje en Salmo 37 y después dice el versículo 25, yo fui joven, literalmente, y ya soy viejo, literalmente. Y dice, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. Eso es una verdad que tú debes tomar y hacerla que sea, establecerla en tu vida como un principio de reino. Dios va a tener cuidado de mí. Si yo avanzo en la Biblia y nos encontramos en Mateo, que es un pasaje tremendamente conocido por todos nosotros, en el capítulo 6 nosotros nos encontramos con la verdad declarada por Jesucristo y que dice, en el versículo 25 del capítulo 6 dice, por eso os digo, no os preocupéis por la vida que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. Y continúa haciendo todo lo que nosotros conocemos con estos paralelos. Y después dice en el versículo 33, pero buscad, ¿qué cosa? Primeramente, no hay otra cosa, no hay otra prioridad en tu vida, no hay otra prioridad en mi vida que no sea esta. Buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Busca desesperadamente el reino de Dios. Dice, y su justicia. No mi justicia, no la justicia que el mundo conoce, la justicia del reino. En alguna oportunidad, si Dios quiere, nos va a permitir entrar en estas áreas del reino también, de la justicia. Y dice, y todas estas cosas han de ser añadidas. El que comeréis, que beberéis, que vestiréis, van a ser añadidas. El reino de Dios tiene la capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. El hecho de que a veces, como decía Pablo, sé vivir en abundancia, como también sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. He activado esta realidad. He vivido en la práctica esta realidad de tener lo suficiente y que a veces tengo lo justo y lo necesario. La escasez, pero está lo necesario. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. Dios tiene la capacidad para suplirte todas tus necesidades. No te preocupes, no os afanéis por el día de mañana, que vestiréis, que comeréis, porque dice, cada día trae su propio afán. Más, nuestra mente, nuestro corazón debe estar enfocado en otras cosas. No necesariamente en el que vamos a hacer mañana, sino en quién sostiene nuestra vida. Y son promesas que yo sé, muchas veces tú conoces muchos más versículos que yo mismo y tú ves a través de la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si ves la historia de la iglesia apostólica, si ves la historia de la iglesia primitiva, si ves la historia de la iglesia a través de los tiempos, te vas a dar cuenta cómo Dios va actuando de manera sobrenatural. Y eso hace que tu vida sea sobrenatural, que el día a día sea una vida sobrenatural, que tu forma de pensar sea sobrenatural. Cuando tú ves a tu alrededor que está ocurriendo lo que está ocurriendo, esta pandemia, que hay necesidades, que la crisis financiera, que aquello, que esto otro, y vemos que toda esta sociedad condiciona la calidad de vida de las personas, tú puedes llevar a otro nivel, al nivel de lo naturalmente sobrenatural, porque tus ojos están enfocados en quien realmente tiene el control de las cosas. Si tú piensas en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso habla como esa gallina, y lo continúa el Salmo, dice, como la gallina cubre a sus polluelos, en la lluvia, en el calor, los cubre para protegerlos. Así es Dios, cubre y protege la vida de sus hijos. La tuya, la mía. Dios tiene lo necesario, lo suficiente. No se trata de levantar la voz por las injusticias o declarando y proclamando o exigiendo justicia. Se trata de en quién yo tengo puestos los ojos. ¿Tú te imaginas a la iglesia
primitiva en el circo romano, levantando el puño y exigiendo sus derechos? Es fundamental lograr entender cómo el reino afecta nuestra vida de manera cotidiana, de cómo el reino de Dios tiene lo suficiente y abundantemente para suplir nuestras necesidades. Y aun como decía Pablo, he aprendido, he sido enseñado en esto, en vivir abundancia y en vivir escasez. Por todo y en todo he aprendido. Y después continúa y dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Entonces cambia la perspectiva. Y quiero animarte a esto. Quiero que el reino cautive esa verdad en tu vida. Que te atrape, que te envuelva, que encienda ese fuego de decir, ¿sabes qué? En Él tengo lo que necesito. ¿Por qué me voy a preocupar? Y tú puedes leer el Antiguo Testamento fundamentalmente como David hablaba acerca de esto. Él lo aprendió en la práctica. Nosotros lo estamos viviendo día a día. Aprendamos esa verdad. Confía, confía. Como bien conocemos respecto a cómo se deletrea fe, que una oportunidad dije, no, fe se deletrea riesgo. Y alguien me dijo, pero está mal, no está, ¿cómo dice eso? Dijo, es que lo hemos aprendido en la viña. Fe se deletrea riesgo. Nosotros, de acuerdo a lo que dice Hebreos, es importante. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa que tengo una certeza real, la esperanza viva, eficaz y real de que lo que viene es bueno para mí. Eso no significa que sea bueno o malo, significa que va a ser bueno, porque tengo a alguien que está conmigo. Y eso es sobrenatural, sobrenatural. Escuchar de la crisis, escuchar de las enfermedades, escuchar y tratar de buscar una razón. Y ¿sabes qué? Camino confiado. Lo que no veo, lo traigo y lo vivo en el presente. Es el mismo principio del reino de Dios. Reino futuro, reino presente. La fe hace que el reino futuro sea manifestada. Y es concreto. La fe hace que las situaciones que no veo las traiga y diga, ¿sabes qué? Dios es bueno. Pase lo que pase. ¿Cuánto de nuestra herencia espiritual han pasado por el martirio, por situaciones difíciles, pero en su corazón había paz? Nuestros ojos están puestos en el Colosense, lo dice una y otra vez, puestos los ojos en Él, no en las cosas de la tierra, no en esto temporal, sino en Él. Lo que no se ve, lo traigo. Y eso es una vida sobrenatural. Y dos, tiene que ver con el propósito de nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos entender que nosotros no estamos aquí solamente para satisfacer nuestras propias necesidades. Si tú vas, por ejemplo, a Mateo capítulo 28, tiene que ver con la gran comisión. Dice así, versículo 16 del capítulo 28 de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron a él, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, mira, toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Tengo todo el poder en el cielo, pero también en la tierra. Reino de Dios estableciéndose, su rey con sus pies puestos acá. Tengo toda la autoridad, tengo todo el poder, pero no es solamente lo tengo, mírenme, sino que él dice lo siguiente, tengo todo el poder, tengo todo el poder, tanto en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que ustedes estén tranquilos. Y dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Versículo 20, 19, y por todo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que él le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea sea bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. Versículo 17. Jesús nos encomienda la labor de ir y predicar y dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Toda autoridad, todo poder tengo. Ahora yo estoy empoderándoles a ustedes. Les estoy dando una capacidad sobrenatural para accionar. No solamente, recuerda, he sido ungido, decía Isaías 61. Él me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar buenas nuevas. Esta predicación del Evangelio, esta declaración del Evangelio. Dice, y ahora nosotros se nos ha sido encomendado. Estamos siendo ungidos para ir y predicar estas buenas nuevas. Este nuevo mensaje de Evangelio. Y esta nueva predicación, esta proclamación, no va solamente con palabras, lo vamos a ver un poco más adelante, sino tiene que ver también con esta capacidad sobrenatural de poder decir a los demonios fuera, poner tus manos y sanar y va a ocurrir. Y aún a pesar de todo este ataque que pueda venir en contra tuya, dice, que aunque tomes las serpientes no te van a hacer daño. Y esto es fundamental porque va a haber oposición, va a haber esta oposición, va a haber este ataque, ¿ya? Pero dice, no te harán daño. Continúa, continúa, continúa. Es interesante esta capacidad del reino de poder llevar esta declaración y proclamar. No es solo para mí, lo que recibo no es para mí. Lo recibo, lo disfruto, pero también lo comparto, porque tengo esta unción del ungido, porque Él nos encomendó esta tarea. Ir y declarar, proclamar, pero no solamente hablando, sino también demostrando. Y eso es una vida sobrenatural. Dijo en Lucas, versículo 46, dice 24 de Lucas, versículo 46, y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros, nosotros, sois testigos de estas cosas, de lo que ha sucedido. Dice, y he aquí yo os enviaré a vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investido de poder o con poder de lo alto. Poder de lo alto. Si tú continúas avanzando, Hechos capítulo 1, versículo 8, conocido por todos. Dice, entonces estaban reunidos y le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Le dijo, no, os corresponde saber a vosotros los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo viniendo sobre nosotros con poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Y conocemos la historia que hay respecto a los libros de los Hechos. El libro de los Hechos, que nosotros lo conocemos, en tu Biblia tú lo vas a leer y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero el original habla de el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es como está titulado. No son los hechos de los apóstoles, sino la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles.
Y eso a nosotros nos genera también esa certidumbre de que nosotros al recibir la autoridad y el poder del Espíritu Santo, ejerce en nuestra vida dos cosas. Una, que está ejerciendo en nuestro interior, está produciendo en nosotros y está generando en nosotros la certeza de que somos hijos de Dios. Y segundo, ha de producir en nosotros, en nuestro interior, el fruto del Espíritu, que dice Gálatas 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y todo lo que tú conoces por estos frutos. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que produce el Espíritu Santo sobre nosotros tiene que ver con esta anunciación y la capacidad de poder anunciar, denunciar la maldad de este mundo, de este siglo, denunciar las obras de Satanás y enunciar o declarar la verdad de Jesucristo, pero con poder y autoridad. Eso es lo que el Espíritu Santo da en nosotros, produce en nosotros, y eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Corintios está, pero con las enseñanzas. Todo el libro de los Hechos, todas las cartas del Nuevo Testamento hablan de lo sobrenatural, de las capacidades sobrenaturales de los apóstoles. Quiero avanzar en esto. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 4 versículo 19, dice, pero Pablo hablando de la iglesia en Corinto, esta ciudad griega, y dice, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es palabra, es poder. Nuestra proclamación está fusionada con las obras del Espíritu Santo de poder. Obras de poder y obras de servicio. Eso es 1 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 2. Los primeros versículos dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría. No era mi capacidad, no era mi conocimiento, no era mi sapiencia, no eran mis estudios, no eran mis libros de teología, no eran mis diplomas de estudios superiores, no era nada de eso. No vine con superioridad de palabras o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. El poder y la autoridad, los pergaminos, los diplomas, la sabiduría, el conocimiento, los libros, eran uno solo. Jesucristo, Jesucristo crucificado. Esa era la realidad de la autoridad que él tenía. Y dice, y ni mi mensaje, ni mi predicación, proclamación, fueron con palabras persuasivas, palabras bien decoradas, bien armadas. No era una homilética y una hermenéutica de primer nivel, sino que no eran palabras de este tipo, persuasivas, de sabiduría, sino, por favor, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, y esto es importante, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice, para que vuestra fe, aquellos que reciben este mensaje con obras sobrenaturales, con una acción espiritual sobrenatural, con una acción directa de Dios, no miren a quién lo está haciendo. Dice, porque vuestra fe no descansa ni en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestros ojos puestos en quien hace estas obras. Y esos son unos grandes conflictos de la iglesia hoy día. El promocionarse, el ser alguien reconocido, seguidores. Nuestro mensaje sobrenatural de poder no es para nosotros, no es para lograr seguidores, una buena opinión de la gente. Es para que el reino irrumpa en este siglo oscuro, en este siglo perverso, en este gobierno del enemigo, para que el reino de Dios se manifieste con poder y autoridad. Lo sobrenatural, la acción sobrenatural del reino y de la vida del reino tiene que ver contigo y saber que Él tiene la provisión para tus necesidades y no
no te afanes por el día de mañana, porque yo sé lo que tienes, de lo que tienes necesidad. Él va a proveer lo necesario para ti. Y es según Dios, no según nosotros, nuestra opinión. Según Él tiene la provisión. Y dos, es esta anunciación del mensaje con poder y autoridad del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, tomando y sanando, trayendo vista al ciego, trayendo al paralítico la habilidad de poder caminar, echar fuera demonios, poder tener palabra de sabiduría, poder confrontar las verdades. Por último, terminando, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, sabía lo que pasaba en su vida. Y eso cautivó a esta mujer. Mm, tú eres, tú eres. No eres un hombre común y corriente. Ese es nuestro mensaje. Sobrenatural. Sobrenatural. No es sabiduría, no es bien hecho, sino que es con poder. Y poder a través nuestro, pero que viene del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Mi mensaje no es sabiduría de hombre, sino es poder. Poder que está en Jesús, en su Espíritu, para llevar el Evangelio. Porque no es para nosotros, es para bendecir a otros también. Que Dios te bendiga.